Buenas noches, mi nombre es Gustavo Molina. Yo le voy a estar acompañando el día de hoy en la presentación de esta clase sobre pluralismo médico y el camino del enfermo. Sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos al Diplomado de Salud Intercultural. El día de hoy vamos a introducirnos en estos conceptos a través de 5 nociones claves que vale la pena como discutir. El primero es el tema de la etnomedicina, seguido por qué es pluralismo médico. A partir de estos conceptos vamos a tratar de introducirnos a la noción del camino del enfermo en sistemas plurales y los mecanismos de afrontamiento de las personas en estos sistemas plurales. Finalmente vamos a hacer una introducción a los conceptos de la medicina tradicional, la medicina alternativa y la medicina integrativa. Pues bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué es la etnomedicina? Pues la etnomedicina tiene múltiples definiciones a nivel global. En este caso vamos a utilizar la más tradicional, que básicamente define a cualquier sistema médico eh, que es propio de un grupo cultural específico como etnomedicina. Entonces, eso quiere decir que para un grupo cultural chino, su sistema de conocimiento, de entendimiento de la salud es la etnomedicina china, ¿verdad? En el caso de los grupos culturales, por ejemplo, que hay múltiples, pero digamos uno de la India, podemos decir que su sistema de conocimiento de la salud es el sistema etnomédico hindú, ¿verdad? O en este caso, ayurvédico, entre otros, porque hay múltiples. Y también uno puede entender que el sistema etnomédico occidental moderno, que es propio de la cultura occidental, de los países que se consideran occidentales modernos, pues es también otro sistema etnomédico. El sistema maya, pues de por sí, ¿verdad? Es un sistema etnomédico de la cultura maya. En el caso de Guatemala también podemos identificar el sistema etnomédico garífuna, xinca, e inclusive uno mestizo popular, por ejemplo, ¿verdad? O no uno, sino que múltiples. En este sentido, pues la definición nos permite entender que cualquier sistema médico de cualquier grupo cultural en cualquier parte del mundo puede ser estudiado y entendido en la forma en la que estos conciben el proceso de salud de enfermedad, en las formas en las que estos desarrollan métodos diagnósticos, procesos e identifican recursos terapéuticos, procesos y recursos terapéuticos y modelos explicativos a lo largo de sus conceptos. Entonces, pues esto nos introduce a la noción de que en el mundo existen efectivamente miles, ¿verdad? De sistemas etnomédicos en los que podemos adentrarnos a conocer, ¿verdad? Es realmente maravilloso. Eh, y entonces, desde esta noción, ¿qué es el pluralismo médico? ¿Cómo podemos entender el pluralismo médico? Bueno, la noción de pluralismo honestamente existe para diferentes disciplinas, no solo el médico, está el pluralismo jurídico, el pluralismo médico, el pluralismo, etcétera. Hay pluralismo absolutamente de todo y existen de forma variadas en todos los países del mundo. En este caso, el pluralismo médico, pues básicamente es esta noción de que diferentes modos de curación, de entendimiento de la salud de enfermedad, de entendimiento del proceso terapéuticos, eh, pueden coexistir de forma simultánea en un territorio y que están disponibles a las personas en las mismas circunstancias socioculturales en las que se viven, se reproducen. Y entonces, en este sentido, pues básicamente la definición lo que dice es que pueden haber múltiples sistemas disponibles a las personas que conviven en un solo territorio o que están disponibles en en una sola circunstancia o sociocultural. Otra forma de entenderlo es esta coexistencia de sistemas, ¿verdad? Etnomédicos, como decíamos de la definición anterior, eh, pero que además, esto es importante, ¿verdad? Coexisten sin que todos estén necesariamente regulados o sin que todos sean oficialmente reconocidos. Y esto sucede básicamente en Guatemala, en muchos países. Mm, pero que independientemente de ese reconocimiento oficial institucionalizado, las personas, las y los pacientes hacen uso de estos sistemas de forma complementaria, integrada, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de las estrategias de recuperación de la salud que estas personas decidan, ¿verdad? Y entonces podemos entender nosotros, en el caso de la fotografía inferior de la derecha, que un sistema plural médico es el caso de China, por ejemplo, también Japón, también, etcétera, ¿verdad? Vietnam, etcétera, que están muy desarrollados, en donde el sistema occidental moderno
eh, convive, coexiste con las prácticas, los procesos terapéuticos, los recursos terapéuticos, los modelos explicativos terapéuticos del sistema chino, ¿verdad? Que es un sistema de salud ancestralísimo, ¿verdad? Y que además, pues ustedes saben, está disponible como recursos terapéuticos a través, por ejemplo, de la acupuntura en Estados Unidos, en Europa, en Guatemala. Todos hacemos uso de recursos terapéuticos del sistema chino, no occidental, ancestral chino. Lo mismo sucede con la India, ¿verdad? En donde hay sistemas médicos occidentales, ¿verdad? Con sus hospitales, clínicas de atención primaria, etcétera, pero también existen múltiples sistemas de conocimiento de la salud que han sido desarrollados por 4.000, 5.000 años más, ¿verdad? De la cultura milenaria hindú, que allá no solo hindú hay, ¿verdad? Hay miles, bueno, decenas más, digamos, de culturas, la Sikh, la pakistaní, etcétera, que conviven en el territorio de la India y que tienen diferentes sistemas médicos que persisten, digamos, en el territorio. Uno de estos es el ayurvédico, ¿verdad? Entonces, la ayurveda, igual quien ha podido tener la oportunidad de escuchar, pues también existe y está definitivamente disponible en otros sistemas médicos occidentales como Estados Unidos, en Europa, en Guatemala, aquí mismo tenemos acceso, digamos, a recursos y a prácticas terapéuticas desde la ayurveda. Y en el caso de India, pues como un sistema plural, coexiste con el sistema biomédico occidental moderno. Y después tenemos el caso de Guatemala, México, Bolivia, etcétera, ¿verdad? En donde los sistemas de salud públicos de Guatemala, el Ministerio del ICS, coexisten, digamos, en el territorio, reconocidos o no, con sistemas médicos, eh, algunos muy desarrollados, otros ligeramente desarrollados, etcétera. Por ejemplo, con el sistema Maya, que es un sistema muy desarrollado, ¿verdad? El sistema Garífuna, el sistema Xinca y sistemas de conocimiento de salud mestizos populares, pudiésemos decir, ¿verdad? Entonces, en Guatemala coexisten múltiples sistemas de conocimiento de la medicina. Ojo, no solo el biomédico occidental moderno y el maya y el garífuna y el xinca, sino que también, como decíamos, coexistimos con inclusive algunos recursos terapéuticos del sistema de conocimiento chino, del sistema de conocimiento hindú. Tenemos una variedad. Entonces, pudiésemos decir que de facto, ¿verdad? En Guatemala vivimos en una realidad plurimédica. Eh, para adentrarnos un poco al entendimiento dentro del pluralismo médico, vale la pena entender estos dos conceptos, que son conceptos que nos permiten no solo ver digamos, los otros sistemas desde fuera, sino que tratar de entenderlos desde adentro, o por lo menos desde la concepción desde adentro. Y esto es a lo que se refiere el concepto de la concepción émica y la concepción ética. Entonces, la concepción émica es básicamente el entendimiento de, en este caso, un recurso terapéutico desde la propia visión interna de una persona que es propia de la cultura, ¿verdad? Una persona que es nativa de una cultura. Y la visión ética es como la interpretación que alguien fuera de la cultura hace sobre ese recurso terapéutico. O sea, su interpretación desde, en mi caso, que no sé nada digamos, del sistema médico maya, como no sé nada, entonces yo lo interpreto desde lo occidental moderno, como una observación externa. Entonces, la concepción ética es la visión externa versus la concepción émica, que es la concepción interna. Entonces, aquí hay un ejemplo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? De repente vamos caminando con nuestra amiga, amigo, aquí, Agilonel y Lom, ¿verdad? Vamos caminando en el campo y de repente viene nuestra amiga, nuestro amigo y se detiene y dice, mira esta planta, te la quiero enseñar y la toma, la agarra y nos la muestra, ¿verdad? Que es la planta que está ahí en la fotografía. Y me dice, mira la planta, ¿verdad? Y yo inmediatamente, yo que soy un neófito, digamos, en estos temas, digo, pues eso es mala hierba, no sé cómo es un arbusto, ¿verdad? Una planta, o sea, si yo me he pasado encima de esas 30 veces aquí, entonces es un arbusto. Eh, eh, entonces, esa es la perspectiva ética que yo tengo sobre esta planta, ¿verdad? Cuando mi amiga, mi amigo me dice, no, este no es un arbusto, este es un recurso terapéutico, se llama Ishbut y se utiliza efectivamente para promover, digamos, la producción de leche en el proceso de gestación, digamos, ¿verdad? De una madre y post-embarazo. Entonces, em, una misma cosa, ¿verdad? Una planta
que para mi amiga, mi amigo, que la presenta, digamos, como un recurso terapéutico que tiene un nombre, que tiene una aplicabilidad terapéutica, etcétera, eh, y lo introduce así, yo lo entiendo como un arbusto, ¿verdad? Y obviamente, después de mi apertura, yo puedo decir, bueno, tal vez efectivamente si es el ishbut y tiene como ciertas características químicas, biológicas, todavía estoy desde una perspectiva ética, no sé cómo decirle, ¿verdad? Como estoy todavía desde la interpretación occidental haciendo una interpretación de lo que mi amiga y mi ego lo interpreta de una forma distinta desde su propia cultura. Entonces, esa es una ejemplificación. Lo mismo podemos pensar en el caso de los frijolitos. Viene mi amiga, mi amigo y me presenta, mira estos frijolitos que encontré ahorita tirados, ¿verdad? Y digo, ay, frijol colorado, ¿verdad? Para hacerlo con chicharrón. Y la persona me dice, no, efectivamente, no, primero no es frijol colorado, sino que nosotros utilizamos estas semillas para generar procesos de consulta, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos para el sagrado tzite, y que efectivamente pues es un recurso terapéutico nuestro para hacer consultas sobre la salud desde la energía de las personas. Yo, digamos, desde mi perspectiva ética, digo, bueno, yo no mucho lo entiendo, quisiera entenderlo, yo lo miro como frijol, ¿verdad? Como un frijol, como una comida, no sé cómo esto puede ayudar a un proceso terapéutico, pero definitivamente podemos entrar en un diálogo. El punto y la importancia de esto es de que en los procesos pluralistas, en los procesos de diálogo que se pueden dar entre múltiples sistemas, es importante reconocer que no solo existe la perspectiva de las concepciones éticas, sino que también existe la perspectiva de las concepciones émicas, ¿verdad? Que son las que nos permiten entender con mucha más profundidad, con mucha más propiedad, pudiésemos decir, la forma y la visión en que o los otros sistemas que no son los míos de mi cultura funcionan, ¿verdad? Y entonces, si nosotros quisiéramos hablar con un médico maya, tenemos que intentar acercarnos a la perspectiva émica de la persona, cómo esta persona interpreta desde sus lógicas terapéuticas. Lo mismo nos sucedería si quisiéramos hacer un intercambio de conocimientos con los médicos chinos o los médicos de la India, los ayurvédicos. Necesitamos tener como esta apertura para conocer desde la propia lógica terapéutica cómo funciona, digamos, los recursos y los modelos explicativos desde la medicina ancestral china, ayurvédica, maya, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, entonces, émica, en este caso, el ejemplo que voy a dar, una persona entiende su proceso de salud y enfermedad distinta a como yo, como epidemiólogo, como analista, digamos, de salud, la voy a entender desde los datos, ¿verdad? Desde los datos voy a decir, yo logro ver esto, pero una persona identifica, digamos, su salud y enfermedad, la entiende desde una perspectiva que nace más propia de su cultura. Entonces, en este caso, el estudio del camino del enfermo, que el camino del enfermo, pues para nosotros desde Occidente es un marco explicativo de los comportamientos o los determinantes de búsqueda y utilización de la atención de la salud que las personas realizan, digamos, ¿verdad? En un contexto de determinantes disponibles, de opciones disponibles. Para nosotros este camino del enfermo, pues básicamente nos permite tratar de entender qué comportamientos eh, genera la gente, por ejemplo, para el COVID, ¿verdad? Porque no se vacuna, qué hacen en diferentes etapas, digamos, de búsqueda de la atención cuando se encuentran ante un evento, ¿verdad? El COVID, la diabetes, el cáncer, etcétera, ¿verdad? Y este es pues un ejemplo, ¿verdad? Que yo tengo aquí. Sucede que hay un evento de salud y hay una persona, ¿verdad? Que en este caso pudiese ser maya de un territorio específico que está muy cercano a la cosmovisión y a los procesos terapéuticos locales. Y lo primero que hace es que busca remedios, no solo naturópatas, como nosotros decimos de Occidente, sino que propios de la cultura, ¿verdad? Remedios que además están al alcance en su inmediatez del territorio. Es lo primero que hace, ¿verdad? Entonces busca los remedios naturales. Acto seguido espera, ¿verdad? Espera a ver si eso le funciona y no funciona. Y si efectivamente no le funciona, sigue enfermo, como en el caso aquí del dibujo, pues entonces busca un terapeuta tradicional, en este caso una comadrona, ¿verdad? Y generalmente, o un asquij, ¿verdad? O una comadrona asquij, o una comadrona asquij, agilone, ¿verdad? Porque pueden ser múltiples una sola persona. Y que en este caso, la mayoría de casos resuelve, podemos decir. O no en la mayoría de casos, sino que en este ejemplo resuelve. Ahí se queda. Esto pasa inclusive en este ejemplo antes de la que la persona busque una ayuda en la salud pública o privada, por ejemplo, ¿verdad?
que no es necesariamente la mayoría de casos en el país, ¿verdad? Simplemente es una ejemplificación, pero es una ejemplificación aplicada, digamos, desde la perspectiva de una visión émica de la persona, ¿verdad? Que la persona desde su propio entendimiento del proceso de la salud y de la enfermedad entiende que los recursos terapéuticos inmediatos y que con los que mejor le genera confianza y eficacia son estos, ¿verdad? Y entonces, por esa misma perspectiva émica propia de la persona, genera estas opciones, digamos, de búsqueda. Em, y en este caso, pues yo les traigo una investigación, en este caso del doctor antropólogo Alejandro Cerón, que hace algunos años investiga sobre una comunidad quiché, en una comunidad quiché, los diferentes caminos del enfermo, y podemos ver efectivamente como ya con datos, ¿verdad? Ya con datos, por ejemplo, en la primera búsqueda de casos, cuando sucede un evento de la salud, nos damos cuenta, aquí estoy resaltando en la pantalla, que el 54% aproximadamente de las personas simplemente esperan, ¿verdad? Esperamos. A ver, eso lo hago yo, ¿verdad? Esperamos a que se nos pase la enfermedad, no sé cómo decir, descansamos, agüita pura, etcétera, ¿verdad? Entonces esperamos, no buscamos atención. En un 25% nos autotratamos, digamos, con recursos terapéuticos caseros, ¿verdad? Ahí sí, los tecitos, las plantas aquí, o los masajes, o dependiendo, ¿verdad? Lo que tenemos, hacemos un uso, digamos, de recursos caseros. Solo un 10% en el caso de esta comunidad que es pequeña, etcétera, ¿verdad? Hace búsqueda de una atención biomédica y al mismo tiempo muy cercanamente, nos automedicamos con la farmacia. Ahora llamamos, miren, que la farmacia o vamos a la farmacia y compramos medicamentos, nos automedicamos. Este es en los porcentajes que identifica Alejandro Cerón en esta comunidad. Luego, luego de este primer paso, ¿qué hace la mayoría de gente? Bueno, pues él dice que ya después, por lo menos en un 40%, si la gente sigue enferma, la gente pues ya busca un médico, ¿verdad? Ya busca un médico que le diagnostique, etcétera. Otro 30% todavía, no es la misma persona, simplemente estamos hablando de porcentajes, ¿verdad? Un 30% busca todavía remedios caseros, más bien, ¿verdad? Busca remedios caseros. Otro 20% compra directamente, ¿verdad? Desde la farmacia y etcétera. Un 3% busca un terapeuta tradicional y así, ¿verdad? Hay como múltiples opciones que en este caso Alejandro Cerón identifica, digamos, como mecanismos de afrontamiento dentro de un camino del enfermo. Ahora, si lo queremos ver, eso simplemente son como distribuciones porcentuales. Ahora, si lo queremos ver justamente como un camino, específicamente como qué decisión se tomó primero, segundo y después, pues podemos encontrar este otro cuadro que tenemos a continuación. En este otro cuadro que tenemos a continuación, aquí está el inicio del evento y podemos ver que un 17.4% de la gente no hace nada, simplemente esperamos, ¿verdad? Esperamos a que la enfermedad suceda. Luego de hacer esto, un 1.1% va a un terapeuta tradicional, en el caso de este ejemplo. Em, y en el caso del 1.5% de las personas, busca a una explicación divina, digamos, ¿verdad? Con un pastor, con un sacerdote. Y en la mayoría de casos, en esta comunidad, un 6.4% de las personas, después de no hacer nada, va con un médico, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver diferentes, hay multiplicidad de factores, en este caso de caminos que una persona puede tomar para atenderse su enfermedad, ¿verdad? Entonces, básicamente, en un sistema plural, estos mecanismos de afrontamiento, estas múltiples decisiones que se pueden dar, dependen justamente del entendimiento émico de propia persona sobre cómo entiende su proceso de salud y enfermedad. Entonces, esa es la relación entre, en un sistema plural, las perspectivas émicas y éticas, el camino del enfermo. En este sentido, uno de los caminos del enfermo, una persona, implica entonces la toma de diferentes mecanismos de afrontamiento, ¿verdad? Que en un sistema plural como el Guatemala, generalmente estos mecanismos son plurales. En este caso, pues vemos el caso de una persona que tenía diabetes, tenía unas infecciones urinarias, no sé si en este caso también estaban analizando por leptospirosis, pero básicamente el paciente pues es diagnosticado, él busca la atención tanto de un médico occidental, en este caso del Ministerio de Salud, como bueno, es una persona contratada más bien, ¿verdad? Eh, y busca la atención de una ASQIG, de una persona ASQIG.
Y las opciones, dependiendo de los diagnósticos que diferentes, que en este caso la QI y el médico hacen, le dan diferentes opciones al paciente, ¿verdad? A partir del diagnóstico del médico, obviamente le identifica algún tipo de anemia, le ofrece un tratamiento con hierro. Bueno, aquí yo me lo estoy como inventando, pero digamos que le ofrece un tratamiento de fortificación con hierro. También le pide que se ingrese al hospital por lo menos un mes para tener un tratamiento de antibióticos intravenoso para el tratamiento de sus infecciones que le logra identificar. En el caso de las QIG, el QIG lo que hace es que le identifica un susto, ¿verdad? Entonces le ofrece un tratamiento para el susto que utiliza pues plantas medicinales que además al identificarle, además del susto, una infección urinaria, pues le estaría apoyando con la infección urinaria. Ese tratamiento también le ayudaría a incrementar el apetito y a trabajar una diabetes que aquí pues le identifica que la tiene como desarrollada, ¿verdad? Tal vez lo conocía y le viene tratando o se lo identifica en ese momento, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, usted también es diabético, entonces necesita empezar a tratárselo. Esos son los diagnósticos, digamos, que el paciente recibe desde las dos opciones terapéuticas y lo que hace el paciente, a diferencia de lo que hacemos nosotros, que más que integrar, digamos, a veces nos mantenemos muy separados, el paciente lo que pide es que se integre, ¿verdad? O sea, la opción, la preferencia del paciente es la integración de procesos terapéuticos que están cercanos, digamos, a su entendimiento. Entonces el paciente lo primero que pide es que se le trate el susto por parte del agilonel, digamos, ¿verdad? Para que él se sienta más seguro en su acompañamiento y en su ida al hospital. Porque de lo contrario, él siente que sin su energía, digamos, incorporada, digamos, en su cuerpo, pues él puede tener como problemas adicionales en el hospital. Adicionalmente, le solicita a la KIG que se le pueda tratar, digamos, su infección urinaria, que empiece su tratamiento para la diabetes eh, y que le ayude a generar un poquito más de apetito con el tratamiento natural y de plantas que le plantea el agilonel. También le solicita al médico que si es posible, pues pueda iniciar con antibióticos, particularmente para el tratamiento de las infecciones urinarias que le fueron diagnosticadas en un laboratorio. Y luego de eso, pues el sentirse pues ya más cómodo, un poco más fuerte en este caso para poder ingresar al hospital. Obviamente no es que el paciente simplemente decida, ¿verdad? Sino que en un proceso de diálogo, tanto el médico como el terapeuta se ponen de acuerdo con el paciente para integrar, digamos, el proyecto terapéutico. Y obviamente desde por lo menos tres grandes dimensiones. Uno, el de la eficacia, digamos, ¿verdad? Que no sean contraeficaces los tratamientos entre sí, pero también el de la seguridad, ¿verdad? El de la seguridad de la eficacia del paciente que ninguno de los tratamientos le genere como contraindicaciones entre sí o que sean peligrosos uno en sí mismo con relación a la salud del paciente. Y también, obviamente, la preferencia del paciente, que su preferencia es básicamente tratar de integrar. Entonces, aquí podemos ver cómo un mecanismo de afrontamiento específico, digamos, en este caso, el paciente es la integración del proceso terapéutico, ¿verdad? Al que tiene como disponibilidad. Y obviamente podemos ver ahí en su primero, segundo, tercer paso que él define, ¿verdad? Además de las acciones que ya tomó, pues su camino del enfermo a partir de su perspectiva émica, de cómo él entiende la salud y la enfermedad. Mm, con esto, pues básicamente podemos concluir, digamos, que en el caso de planteamientos de propuesta, digamos, de cómo se puede trabajar el pluralismo médico en Guatemala, uno pues puede entender que básicamente existe en el país sistemas alternativos tradicionales que básicamente existen en sí mismos, no existen como complemento de o como alternativa, bueno, como alternativa sí, pero como complemento del sistema biomédico occidental, sino que existe en sí mismo, que en este caso es pues el sistema Maya, el sistema garífuna, pero igual el sistema chino, ¿verdad? Que existe en sí mismo, el sistema ayurvédico que existe en sí mismo del sistema médico occidental. Entonces, son la medicina alternativa, la medicina tradicional, se entiende como este sistema de conocimientos que existe en sí mismo, ¿verdad? Que tiene sus técnicas, sus prácticas, entendido desde su perspectiva émica, ¿verdad? Propia desde la cultura, y que no se considera necesariamente parte de la medicina occidental, ¿verdad? Sino que es totalmente autónomo.
La medicina complementaria, que es otra forma en la que uno pudiese visualizar la existencia de un sistema plural, digamos, básicamente es diciendo, vamos a complementarnos. Solo que la perspectiva de la medicina complementaria es dentro de la medicina occidental convencional, la utilización de tratamientos, proyectos terapéuticos que son alternativos, pero complementarios a el proyecto terapéutico occidental, ¿verdad? Entonces nosotros le damos un tratamiento a usted de medicamentos, de intervenciones quirúrgicas o etcétera. Y a la par de eso, nosotros se lo vamos a complementar con, ¿verdad? Cierta práctica naturópata, cierta práctica de Reiki, cierta práctica de meditación, cierta práctica de acupuntura. O sea, vamos a complementar el proyecto terapéutico moderno occidental con una práctica alternativa, ¿verdad? Lo cual, como dice bien la definición, no se considera estándar, digamos, ¿verdad? Sino que es complementario al proyecto terapéutico occidental. Entonces, esa es la perspectiva de la medicina complementaria. Y luego otra forma de entender también cómo pudiese integrarse en un sistema pluralista es la noción de la integración o la medicina integrativa, ¿verdad? La medicina integrativa, pues básicamente es este enfoque en donde se busca combinar digamos, en la totalidad de su entendimiento el sistema occidental con la totalidad de entendimiento del sistema alternativo, en este caso el sistema chino, del sistema maya. Entonces hay múltiples formas en las que se puede buscar generar ese proceso de integración, ¿verdad? Siempre bajo tres grandes dimensiones, ¿verdad? Que la integración implique la utilización de recursos o proyectos terapéuticos seguros para el paciente, digamos, ¿verdad? También para la persona que hace el proceso terapéutico, eficaces, ¿verdad? Que efectivamente tengan una eficacia del tratamiento, digamos, en la recuperación de la salud de la persona, pero que también dependa y responda a la preferencia del paciente, ¿verdad? O sea, que es un enfoque centrado en la persona, centrado en el paciente. Entonces, ese es el planteamiento de la medicina integrativa. Entonces, podemos ver cómo la medicina alternativa, pues es la noción de una medicina, de un sistema etnomédico completamente distinto, autónomo en sí mismo, la medicina complementaria que busca la integración de la medicina occidental con ciertas terapias complementarias y la medicina integrativa que busca esa integración, ¿verdad? Em, y básicamente, pues, unos ejemplos, digamos, en el caso de la medicina alternativa, pues tenemos la medicina ayurvédica, ¿verdad? Que en el caso de la hindú no es que sea alternativa, sino que es propia en sí misma, ¿verdad? Es su propio sistema que está ahí, ¿verdad? No es que sea necesariamente alternativo. Es el ancestral, el ayurvédico. En el caso chino, pues es el sistema médico chino, y en el caso de Guatemala, pues está el sistema médico maya, ¿verdad? Garifuna Xinca, diferentes, ¿verdad? Sistemas en sí mismos que existen, no como complementarios de otros, sino que existen en sí mismos. Además, en el caso de la medicina complementaria, pues está el ejemplo de utilizar, digamos, un proyecto terapéutico occidental normal, digamos, para el tratamiento de la diabetes, del eh, reumatismo de cualquier tipo, etcétera, ¿verdad? Y que utilizamos, o de un resfriado común, ¿verdad? Y que utilizamos a la par, por ejemplo, de algunas recomendaciones terapéuticas occidentales, el uso de plantas naturales, o sea, desde la perspectiva naturópata, por ejemplo, o desde la perspectiva maya, o desde la perspectiva ayurvédica, o desde la perspectiva china, ¿no? Mire, utilice también esto, pero centrado en el proceso terapéutico occidental, ¿verdad? La acupuntura, la meditación, la yoga, se utilizan a veces que son recursos, ¿verdad? Terapéuticos de otros sistemas, se utilizan como complementarios en el sistema occidental nuestro, ¿verdad? Cuando generamos algunos procesos terapéuticos de las personas. Y en el caso de la medicina integrativa, pues, en el caso del ministerio, pues, tiene un programa, ¿verdad? Que básicamente intenta generar procesos de integración entre proyectos terapéuticos mayas, naturópatas, chinos, hindús, ayurvédicos, con la medicina, con los proyectos terapéuticos occidentales, ¿verdad? Que es un esfuerzo que obviamente requiere muchísima investigación, requiere muchísima evidencia, pero que en el mundo afortunadamente pues ha avanzado muchísimo como para decir que existen suficientes bases científicas como para generar procesos integrativos o en coordinación o etcétera. Entonces,
Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que esto pues, les haya apoyado a ustedes a adentrarse dentro de los conceptos de pluralismo médico y el camino del enfermo en contextos plurimédicos. Muchas gracias. Feliz noche.